Orfeo es el héroe cantor, el héroe poético, cuya arma paradójica es la lira y la voz, con la que recita sus poemas cosmogónicos y puede dominar a las fieras, puede mover las piedras, puede empujar incluso a severos dioses del inframundo. Por otra parte, el amor que le une a su mujer y que hace que vaya en pos de la aventura definitiva, que es la catábasis, el descenso al infierno, para rescatarla, para rescatar el alma de su mujer, una misión en la cual fracasa, como ustedes saben. Y en tercer lugar, por supuesto, la muerte y la experiencia del morir antes de morir, que encarna ese viaje mítico, esa catábasis casi chamánica al otro lado, y por supuesto el hecho de que regresa para contarlo, ¿no? Como ese mensajero del From Beyond, del otro lado, del más allá, que viene para contarnos a todos, a revelarnos quizás sus misterios, bueno, pues el saber en torno a la muerte. Música, amor, muerte son temas eternos que han girado en torno a este mito de Orfeo durante muchos siglos y que yo pretendo brevemente aquí presentarles con algunas imágenes del arte antiguo y del arte posterior, de la recepción del mito, que sin duda serán ilustrativas de algunos aspectos. Me centraré más, por supuesto, en la figura de Orfeo como el viajero al más allá, el viajero al mundo de los muertos, ¿no? La que realmente recuerda este arquetipo del chamán, como fue también bueno, pues, estudiado por el gran historiador de las religiones Miltiades, y que ha hecho que algunos autores, desde Dodge a esta parte, hayan considerado a Orfeo una especie de modelo de chamanismo, ¿no? Es una teoría disputada, últimamente desacreditada, pero bueno, que se ha vuelto a ella recientemente. Pero, ante todo, bueno, después de esta breve presentación, conviene ver un poco los aspectos estructurales del mito, digamos, lo que los mitólogos y estudiosos de la literatura antigua pueden llamar las invariantes del mito, es decir, los aspectos que en las diversas fuentes en los que está transmitido bueno, pues son comunes, ¿no? Como digo, hay que diferenciar, por supuesto, entre el mito de Orfeo, que es un personaje mítico, y luego la repercusión o los reflejos religiosos que tuvo su figura a partir de un culto llamado órfico, a partir del siglo VI a.C., de una manera muy clara, ¿no? Para analizar el retrato mítico de Orfeo y su peripecia chamánica, vamos a ayudarnos de algunas imágenes como esta, estupenda, de Orfeo Cantor, que está en los museos de antigüedades de Berlín, ¿no? Suele aparecer, como digo, como ese héroe con arma paradójica, que es nada menos que la lira con la que puede arrostrar los peligros más tremendos, ¿no? El esquema básico del mito nos lo cuenta un mitógrafo tardío, Apolodoro. Podemos leer un poco el párrafo que le dedica a Orfeo, hablando de los hijos de las musas. Dice: de Calíope y Agro, o tal vez de Apolo, nace Milino, a quien mató Heracles, y Orfeo, el citarero, que con su canto conmovía las piedras y los árboles. Al morir su esposa Eurídice, mordida por una serpiente, Orfeo desciende al Hades ansioso por rescatarla, y allí persuade a Plutón para que la enviara arriba. Este accedió a condición de que Orfeo no volviera el rostro hasta llegar a su casa, pero él, desobedeciendo, se volvió y miró a su mujer, que hubo de retornar abajo. Orfeo, sigue diciendo Apolodoro, instauró los misterios de Dioniso y, despedazado por las Ménades, fue enterrado cerca de Tiberio. Bueno, esto es un poco el resumen que hace este mitólogo, que nos habla de 4 invariantes del mito. En primer lugar, Orfeo parece hijo de una musa, Calíope, y de un rey tracio llamado Eagro, o según otra variante del mito, del propio Apolo, el propio dios de la poesía, de la música y de la profecía también, ¿no? El dios luminoso del cielo, Febo Apolo, sería padre de este héroe, ¿no? Que tiene una naturaleza mágica, unos poderes extraordinarios en cuanto a su canto, que es capaz de encarnar ese arquetipo del héroe mágico, ¿no? Que hablábamos, o hablabais también ayer, de esos arquetipos, de los diversos tipos de héroe, ¿no? Porque han clasificado muchos estudiosos como Campbell, los repertorios del folclore como el de Thompson, etc. Este es el héroe mágico, el héroe que no tiene un arma, digamos, contundente, o que simplemente, bueno, pues invoca a las potencias para conseguir de una manera mágica sus propósitos, ¿no? En segundo lugar está, como segundo elemento del mito, que está en todos los repertorios, la muerte de su mujer, la muerte de Eurídice. Eurídice es una figura trágica que vive poco, con la que se casa Orfeo y inmediatamente después es mordida por la serpiente y muere, pasa al Hades, causa un dolor tremendo en su marido, en su viudo, que lo convierte en un héroe también amoroso. Eso, por ejemplo, lo estudian
Batlló y Pérez en un libro estupendo sobre los argumentos míticos en el cine, como el héroe del amor salvador, ¿no? Orfeo tiene esta segunda variante en la que no solo es el héroe chamánico, mágico, casi un encantador, un hechicero con su música y su poesía, sino también un héroe amoroso. En tercer lugar está la bajada al Hades y el intento fallido de rescatar a su mujer, que lo convierten en esa peripecia propia del chamán, del héroe chamánico, que es rescatar un alma perdida, ¿no? Salir de nuestro mundo o de nuestro cuerpo, pasar al más allá, al Hades, a través de ese procedimiento de la catábasis o de esos procedimientos también míticos, e intentar rescatar un alma perdida. Hay muchos otros héroes griegos que lo hacen, ¿no? Hay que recordar que Heracles, hay una anomia de ilustres viajeros al mundo de los muertos, como Heracles, etcétera, Odiseo también puede ver a sus compañeros de la guerra que han fallecido. Es una peripecia de ida y vuelta que es lo que nos interesa, de cómo el héroe es capaz de conocer lo que hay ahí abajo y volver para contarlo de alguna manera, ¿no? Y en cuarto lugar, el último elemento, son los cantos de Orfeo solitario vuelto a nuestro mundo, que sin duda tienen que ver con lo que ha visto en el más allá. Ahí aparece un poco su figura como una especie de líder religioso, ¿no? que canta los misterios y que por ello, quizá, por revelar demasiado, es muerto, es asesinado por las seguidoras de Dioniso. Fíjense bien que la trayectoria de este héroe, que he trazado muy brevemente en 4 pinceladas, transita entre dos dioses clave del imaginario griego y posterior, que son Apolo, que se considera su padre a veces, y Dioniso, que sería indirectamente causante de su muerte o en todo caso relacionado con los misterios que él revelaría y que no en vano llevan el título de misterios órficos dionisíacos para los estudiosos, ¿no? Es un héroe que simboliza, en fin, por una parte el misterio del amor, el amor más allá de la muerte, por otra parte el misterio de la ida y vuelta más allá de la muerte, de la resurrección. Es un revenant, es un retornado del reino de las sombras. Y también revela esa experiencia única en lo que supone también un punto de arranque de un cambio brutal y radical en la historia de la religión griega. Se ha estudiado desde Rode hasta muy añejos libros de principios del siglo XX, hasta hoy día como la religión griega en cierto momento experimenta un giro copernicano que hace que el Hades, que era un lugar más allá, carente de atractivo, donde los héroes casi se aburrían, ¿no? Recuerden la visita que he mencionado de Odiseo a Aquiles, ¿no? Que realmente está en el mundo de los muertos, pero desearía ser el más humilde de los pastores antes que seguir allí, ¿no? Un Hades que, como digo, no supone ningún premio ni castigo, sino es un lugar un poco, digamos, de aparcamiento de almas de fallecidos, a una perspectiva ética del más allá que se va a imponer poco a poco a partir del siglo VI con la entrada en Grecia de diversas corrientes religiosas que se asocian al nombre de Orfeo y a otros nombres que van a salir a lo largo de esta charla, que son los de Dioniso, que es un dios también en el plano mítico, y de una figura histórica que es Pitágoras, ¿no? Que también habrá salido seguramente, y que es un héroe en cierto modo filosófico, sí de existencia real, al hilo de la discusión sobre si Jesús existió o no. Y bueno, pues de esta tríada, digamos, de reformadores de la religión y de la mentalidad, de la historia de las mentalidades en la Grecia antigua, podemos afirmar obviamente que Pitágoras sí que existió, ¿no? Bueno, ya ven un poco en esta introducción qué tipo de figura es Orfeo, con este triángulo de temas poderosos que hacen su figura tan única. Relacionado con Tracia, suele ser rodeado en la iconografía antigua, como en esta crátera, por personajes cantando entre los tracios, que es un pueblo que olía también de tradición chamánica, ¿no? de esas técnicas del éxtasis que venían también de la estepa asiática, ¿no? y con la que los griegos entran en contacto no solo a través de los tracios, sino también a través de los escitas, ¿no? En esta breve introducción ya ven ustedes un poco de qué figura se trata, ¿no? Este Orfeo que vuelve de los muertos y cuyas dotes musicales le emparejan también con Pitágoras, ¿no? Aquí vemos una estela rara, poco trabajada, del siglo IV, está en el Museo Arqueológico de Esparta. Este bajorrelieve, representa, puedo señalarlo, aquí está Orfeo con la lira, y aquí está Pitágoras con un rollo de papiro, ¿no? Es un documento gráfico realmente único que empareja a estos dos personajes de la tradición sapiencial, uno mítico y otro histórico filosófico, que están rodeados por animales que atienden a su
embrujados a su canto, en el caso de Orfeo, y a su doctrina, la de Pitágoras, que obviamente pues, tenía mucho que ver con esa idea del viaje, del vuelo del alma, del viaje del alma, y de su vuelta, cumplido ciertos ciclos, a través de animales también, esa experiencia casi áurea que suponen estos dos personajes de la reforma religiosa griega del siglo VI a.C. Bueno, como digo, estas imágenes nos ayudarán a ir ilustrando las dotes de Orfeo, las características de este personaje, que en primer lugar hay que digamos, situar en su faceta musical, en su faceta de poeta, ¿no? Hemos repetido ya varias veces que su arma es hijo de una musa, la más ilustre de las 9 musas, que es Calíope, nada menos, hija de Zeus y Mnemósine, que aparece citada desde antiguo como una de las musas predilectas. Calíope, etimológicamente, es la de bella voz, la más venerable de las musas, obviamente, la patrona de la poesía más excelsa, que es la épica, que es la que engendra a Orfeo y le da parte de su poder mágico. Dejemos aparte la paternidad putativa del dios Apolo, ¿no? Que es una de esas estrategias también narrativas del ciclo heroico que confiere una doble paternidad, como en el caso de Cristo o de Heracles o de tantos otros, una humana y otra divina. Dejemos un poco aparcado al gran dios de la lira y pasemos a ver brevemente a este Agro. ¿Quién es Agro? El rey tracio al que las fuentes designan como padre también de Orfeo. Bueno, Diodoro de Sicilia nos cuenta algo de la historia de este Agro al hilo de la introducción de los misterios de Dioniso en Tracia. Se supone que Agro es hijo de Cárope, que es aquel que ayudó a Dioniso a su guerra contra Licurgo, un rey de Tracia, que se oponía a la entrada de su culto en su reino, ¿no? Digamos que Agro es el hijo del fundador o del introductor de los misterios de Dioniso en la región de Tracia. Bueno, los mitos de Dioniso, un dios supuestamente venido de fuera, el dios que llega, el dios venidero, y que viene a introducir una nueva manera de concebir el más allá también y de concebir la vida en este mundo como una serie de pruebas para prepararnos para lo que viene después. Los mitos de Dioniso se subdividen básicamente en dos, un gran esquema bipartito. Los mitos de hospitalidad, es decir, aquellos que acogen su culto, y los mitos de rechazo de ese culto extático que viene de Oriente, supuestamente. Hoy sabemos que Dioniso es un dios muy griego, ¿no? Desde las tablillas de Pilos, ¿no? Que está atestiguado desde el siglo XIII a.C. Hay esa dualidad entre hospitalidad y rechazo. Uno de los reyes que lo rechazan es Licurgo, que es castigado obviamente por el dios, como Penteo también en las vacantes de Eurípides, y parece que dice Diodoro, así entrarían los misterios, obviamente esto es historia mítica, ¿no? en Grecia, y así se establece una línea entre Dioniso y Orfeo, ¿no? Que va más allá de esa paternidad putativa de Apolo, ¿no? Y que hace que nuestro héroe Orfeo oscile muy simbólicamente entre, como he dicho, entre esos dos dioses clave, entre Apolo y Dioniso, como una verdadera figura mediadora, ¿no? Una figura también que, bueno, pues va cobrando relieve en las fuentes conforme el paso del tiempo. En el principio quería tratar la música porque es realmente digamos su arma y su característica principal, lo que le define como héroe, ¿no? Después de una infancia mágica, una infancia de aprendizaje, sus hazañas tienen que ver con el ciclo del héroe. Ya habrán visto ustedes ayer seguramente, bueno, como hay una especie también de invariantes de etapas, de mitemas o de mitologemas, que incluyen una etapa de formación, un nacimiento excepcional con una paternidad doble, una etapa de infancia marcada por portentos, una formación, un desarrollo, etcétera, etcétera, y luego vienen las hazañas clave, y luego está obviamente la muerte del héroe, ¿no? Que es muy importante también. En el caso de la música es lo más antiguo que tenemos. La primera mención de su nombre está en un fragmento de Humelo del siglo VII a.C. Luego Simónides, en la lírica arcaica griega, también habla de Orfeo, hablan de Onomácrita o Orfea, es decir, del Orfeo de famoso nombre, ¿no? Hablan de ese poder, ese milagro que es dominar a las aves y poder, y a los animales, y poder casi comunicarse con ellos, como decía el propio Pitágoras, según la tradición maravillosa de esos milagros, poder entender el lenguaje de los animales, ¿no? Recordando esa edad áurea en la que animales y hombres en la mitología
vivían en comunidad utópica, ¿no? Los primeros versos que se dedican a Orfeo, ya en esta época, hacen hincapié en el poder que tiene sobre la naturaleza y en el muy alabado Orfeo, que le llama Píndaro, en la Pítica cuarta, con su actuación, la primera hazaña legendaria que tenemos de este personaje, que es su participación nada menos que en la legendaria expedición de los Argonautas, de Jasón, la expedición, ese ciclo mítico, que obviamente tiene un trasunto también histórico de los viajes por el Mar Negro y por estas colonizaciones arcaicas desde el siglo VIII antes de Cristo, etcétera, etcétera, pero es un ciclo antiguo, cuya concreción literaria que conservamos es más tardía, es de Apolonio de Rodas, que es posterior, es helenística, pero en todo caso la primera actuación estelar de Orfeo, antes del viaje al más allá para rescatar a Eurídice, es la participación en esta expedición en pos del Vellocino de Oro. Ustedes recordarán que Jasón tiene una misión, que es conseguir el objeto mágico, el objeto de poder, el objeto por el que hay que luchar y hay que casi morir si es preciso para recuperarlo, ¿no? Recuerden aquello que decía Borges de los 4 ciclos, ¿no? de las 4 historias que pueden ser contadas, ¿no? La Vellocino de Oro es la tercera, ¿no? La primera es la historia de unos hombres que son asediados en una ciudad y saben que van a morir, que es la Ilíada. La segunda que menciona Borges es el héroe que vuelve a casa, que es Odiseo. La tercera es el héroe que busca un tesoro mágico, que es obviamente Jasón en esta expedición increíble. Y el cuarto es el héroe que muere por sus semejantes, ¿no? Que da la vida por sus semejantes y lo deja un poco abierto, ¿no? En el caso de la participación de Orfeo en la expedición de los Argonautas, hay que recordar que Jasón es un héroe curioso, es un héroe que está un poco vacío de contenido y recluta un poco como un buen jefe de recursos humanos casi, a lo mejor de cada héroe, ¿no? Él tiene la nave Argo con sus 50 héroes y coge pues al forzudo, que será al mago o cantor, que es Orfeo, a uno que puede volar, a uno que ve muy lejos, tal. Héroes que son auxiliares para una misión compleja. En el caso de Orfeo, pues él se dedica sobre todo a la parte religiosa. Si ustedes ven las argonauticas de Apolonio de Rodas, ven las misiones que tiene, ¿no? Que son atacar a los dioses del Averno, conseguir conjuros mágicos, etc. Hay otro poema más tardío aún, que se llama Las Argonáuticas Órficas, del siglo IV de nuestra era, en el que Orfeo ya aparece con un papel muy importante y muy destacado. Es quizá ya le quita un poco el protagonismo a Jasón en esta expedición. Llega a ser el protagonista de la obra, ¿no? Y aparecen hazañas increíbles, como por ejemplo, detener las rocas sin pléyades que chocan, ¿no? Para que la nave Argo pueda pasar por el medio, pues derrotar a las sirenas en un singular combate de canto, un duelo estupendo, ¿no? Que pues cantan una tirada y el otro, y las sirenas desesperadas se arrojan a los escollos porque han sido vencidas por el canto inmortal del hijo de Apolo. La cuestión de que cantaba Orfeo o de que cantaba las sirenas ha sido muy debatida, ¿no? Seguramente las sirenas cantaban poesía épica, según algunos estudiosos, y seguramente Orfeo cantaba poesía cosmogónica, es decir, cantaba los inicios del mundo, la cosmogonía, la teogonía, quizás, pero esto hay teorías. Pero en todo caso es curioso esta aventura primera de Orfeo, que sucede antes del viaje a Hades, ¿no? Todas las fuentes lo sitúan, obviamente, antes de su peripecia, iniciática en pos de su mujer perdida, ¿no? Tiene varios temas míticos también sobre las hazañas de un héroe que aparece como básicamente un encantador mediante su música, ¿no? Interviene en los momentos más oportunos cuando la cosa ya está mal y el mago tiene que echar una mano, ¿no? Como ocurre muchas veces en los grupos heroicos, ¿no? Los grupos que van a una misión, ¿no? En segundo lugar está el viaje a Hades, que no podemos dejar de mencionar. Obviamente el poder de la música, he traído algunas imágenes alusivas, es omnímodo, es omnipresente, aparece, y luego veremos cómo el héroe Orfeo tiene una larga tradición entre el héroe musical, el héroe cantor, en este caso un mosaico romano, el héroe que domina la naturaleza y es capaz de imponer su voluntad mediante ese sortilegio, hasta pasar al héroe salvador, o también redentor, una asimilación interesante con Cristo que veremos en la antigua tardía, hasta llegar al héroe elocuente e incluso un modelo de príncipes, que es como va a ser recibido también en la época moderna, ¿no? Es curiosa la pervivencia de este mito, que en principio no tiene nada de político, ¿no? Pero luego va a tener una especie de metáfora política muy rica. El tema del viaje a Hades, aquí vemos una famosa estela que está en el Museo Arqueológico de Nápoles, en la que aparece Orfeo
junto a su mujer Eurídice. Es una copia romana de un original griego de finales del siglo V a.C., de la época clásica. Es obviamente su hazaña central, que es una hazaña, como ven, paradójica también, como su propia arma, como su propia figura de héroe que lucha con el canto. Paradójica porque fracasa, ¿no? Es el fracaso de Orfeo, ¿no? Otra cuestión clásica de la literatura y de la recepción del mito es ¿por qué se ha muerto Orfeo? ¿Por qué miró atrás? ¿Por qué contravino la dura ley de los reyes del Averno? ¿No? ¿Por qué miró? Porque si sabía que iba a perder a su mujer, ¿no? Bueno, sobre esto volveremos. Hay muchas interpretaciones desde Apolodoro hasta Cesare Pavese, y cada cual más sugestivo. En ese viaje al Hades es un mito de diversas fuentes, desde Eurípides a Platón, que lo cuentan un poco en passant, así como, bueno, pues también con cierta ironía, con cierto desprecio, bueno, porque realmente fracasó, no es una cosa de la que está orgulloso. Cuando ha habido otros héroes ilustres como Heracles, que ha rescatado a Teseo del más allá. Es decir, el precedente de héroes que van y rescatan a un alma existe. Orfeo ha perdido esa oportunidad, se le escapa de las manos por una debilidad totalmente humana, ¿no? Y es también lo que hace de este mito, bueno, pues una historia tan cercana a nosotros, y por lo cual ha sido tan reinterpretado, pues, en la historia de la música, de las artes, etcétera, como veremos ahí en breve, ¿no? Pues piensen desde los inicios de la ópera, de Monteverdi, etcétera, hasta Gluck, o hasta el Orfeo de Camus, ¿no? Este Orfeo negro, el Orfeo da Conceição, ¿no? Brasileño, ¿no? O el que ha citado antes Fernando, de Cocteau, maravilloso. Pero ese viaje a Hades, que en las fuentes griegas es tachado a veces un poco de fracaso, ¿no? Va a ser exaltado sobre todo por los poetas amorosos latinos. Nosotros somos deudores de Virgilio y de Ovidio en sus recuentos de ese viaje y de las emociones que siente el viudo desconsolado cuando pierde por dos veces a su mujer, ¿no? La historia más tremenda. Bueno, es muy curiosa la reflexión del mito. Hay muchos poetas viudos que han escrito sus orfeos al perder a sus mujeres, ¿no? Pienso en Gottfried Benn, en alemán. Bueno, hay una gran tradición de poetas viudos que toman la voz de Orfeo, ¿no? En ese caso, ¿no? Ese viaje al Hades solitario, que ha sido interpretado también desde el punto de vista del mito del amor romántico, es inolvidable por los versos elegíacos de Virgilio y de Ovidio, ¿no? De la Geórgica Cuarta, más que por las referencias un poco, bueno, pues malintencionadas de Platón en el banquete o de Eurípides en Alcestis, ¿no? Los reparos que le ponen por también ese fracaso, y en el caso de Platón hay que señalar que lo órfico para él no tenía demasiada buena fama, ¿no? En algunos pasajes que se refieren a la secta fundada por los secuaces de Orfeo, y se refieren a esa cobardía de Orfeo, a esa intimidad por haber perdido a su mujer. En cualquier caso, como digo, nos debemos a esos grandes textos poéticos del viaje al Hades, que tienen una fuerza especial y que sobre todo se centran en el momento en el que el héroe quebranta el tabú impuesto de no mirar al alma perdida hasta que salga de los dominios infernales, ¿no? El siguiente motivo, el tercer motivo que vamos a tratar, bueno, también ilustrado con algunas piezas clásicas, es la muerte de Orfeo. La vuelta al mundo de los vivos, obviamente desconsolado, pero con un saber infinito, lo que ha visto y lo que ha podido pues comprender con su voz de poeta cosmogónico y teogónico, es la muerte de Orfeo a manos de las bacantes o las menas, de las seguidoras de Dioniso, que está en muchas piezas griegas, ¿no? Lo vamos a ver brevemente. Eso es un estandos ático del Louvre, del 470 a.C., donde aparece Orfeo muriendo a manos de una mena de Tirso. Otra pieza griega estupenda, una crátera ateniense, esta vez un poco más tardía, unos 30 años después, que está en Harvard, donde aparece Orfeo siempre caracterizado con su lira. Y bueno, pues ya, digamos, después del despedazamiento, ustedes saben que las ménades en el culto extático dionisíaco, el centro de los orgia era despedazar un animal vivo, ¿no? Un cervatillo, un cabrito, etc., y comer su carne y beber su sangre. Eso es un poco el ritual del diasparagmos, del despedazamiento. Bueno, a Orfeo lo someten no solo a la muerte con el Tirso, sino obviamente a ese esparagmos que lo señala como enemigo de Dioniso, en cierto modo, como le pasa a Penteo en las bacantes de Eurípides, ¿no? Es curioso también esa ambivalencia, ¿verdad? Sobre la muerte de Orfeo a manos de las bacantes hay muchos testimonios. Pausanias, por ejemplo, o no nos cuentan otros misterios sobre los que la literatura ha dado muchas vueltas. Aparte de por qué miró Orfeo atrás, es por qué murió Orfeo.
bueno, ya hemos visto que Apolodoro dice que porque reveló los misterios de Dioniso. Hay otras versiones, ¿no? Bueno, dice, por ejemplo, Pausanias, dice que Orfeo, en mi opinión, dice Pausanias, Orfeo era alguien que superó a los que le precedieron en la composición de versos y alcanzó una posición de gran poder debido a la creencia de que había descubierto el modo de iniciar en la comunión con los dioses, de purificarse del pecado, de curar enfermedades y de alejar la venganza divina. Bueno, y las mujeres de los tracios, sigue diciendo, se conjuraron para darle muerte porque persuadía a sus maridos a seguirlos sus peregrinajes y les abandonaron, ¿no? Los metía en un lugar para decir, una especie de telesterion, ¿no? Dejando sus armas fuera, cosa que las mujeres aprovecharon para tomar las armas y entrar y sacarlos a todos, sobre todo a Orfeo en esta ocasión, ¿no? Otros dicen, sigue diciendo Pausanias, otros dicen que Orfeo halló la muerte herido por un rayo divino. Bueno, no fueron las variantes, sino que fue directamente Zeus el que lo fulmina por revelar cosas no debidas. Bueno, otros porque enseñaba las doctrinas de los misterios a los hombres, cosas no oídas hasta entonces. Pero los más declaran que fue después de la muerte de su esposa, cuando fue a buscarla a la horno entre Esprótide, donde había antiguamente un oráculo de los muertos, creyendo que el alma de Eurídice lo seguía, y luego perdiéndola al volverse se quitó la vida, se suicidó en su dolor. Bueno, hay diversas versiones. Por ejemplo, Conón dice que enseñaba a las mujeres y se centraba en los muchachos. De hecho, es uno de los proto-Euretae, de los primeros inventores de la homosexualidad, entre otros muchos héroes griegos. También otro recogió Ovidio, dice que después de perder a su mujer no pudo mirar a ninguna otra mujer y se dedicó al amor homosexual. Bueno, pues por eso lo mataron, ¿no? Sean vacantes o sean las Ménades de Dioniso, o sea una venganza divina, el caso es que Orfeo es despedazado. Y nos quedamos con este episodio que está aquí en esta vasija tan estupenda, y que tengo aquí en otra, que como no sé muy bien, he traído una recreación, bueno, digamos un dibujo que la recoge, que es el motivo de la cabeza cantora y viajera de Orfeo, que es un tema curioso también, también un rasgo muy chamánico ¿no? Que la cabeza de Orfeo, que después de despedazado y muerto, sigue cantando, sigue pronunciando sus misteriosas canciones y profecías, ¿no? Y que, bueno, pues según dice este autor, por ejemplo, degollada su cabeza, ¿no? Siguió cantando y flotando por el río y el mar, gritando Eurídice, Eurídice, hasta llegar nada menos que a la isla de Lesbos, patria de poetas, donde parece que o fue enterrada o cesó su canto, o, según otras versiones muy interesantes, fue colocada en una gruta donde emitió profecías. En efecto, en época histórica tenemos testimonio también de un oráculo de Orfeo en Lesbos, ¿no? Había oráculos de héroes diversos, no solo Apolo es un dios profético, incluso Odiseo tiene un oráculo en Antisa. Bueno, hay dioses héroes que, digamos que tras morir, pues adquieren una especie de poder oracular, ¿no? Trofonio, Levadea, etcétera, etcétera. En el caso de Orfeo tenemos también oráculos que existieron históricamente, donde se supone que revelaba el futuro, ¿no? En todo caso, es muy interesante esta idea de la cabeza y la lira que caen en las aguas del río de Tracia, el río Ebro, y van navegando hasta el mar Egeo, profetizando hasta llegar a la isla de Lesbos, ¿no? Dice una tradición muy interesante que transmite Filóstrato, que la cabeza siguió cantando profecías hasta que vino el propio Apolo, le puso el pie encima y dijo, basta, ¿no? Y bueno, cito a Filóstrato, abstente ya de lo mismo, pues ya he soportado bastante tus vaticinios. Bueno, Apolo decía, bueno, esto es mi monopolio aquí de profecías, no vas a venir tú a romperlo, ¿no? Bueno, como ven, es un mito rico que hemos recorrido desde el principio, desde el nacimiento hasta la muerte de Orfeo, y que tiene unas costrimerías muy interesantes que vamos a ver en breve, ¿no? En primer lugar, bueno, me gustaría insistir en esta interpretación entre lo apolíneo y lo dionisíaco, que ya está en Guthrie, que dedicó un libro a la religión de Orfeo, y que, bueno, pues como ven, presenta a Orfeo como una especie de figura heroica que está a caballo entre esos dos mundos, el apolíneo, el mundo de la música y de la adivinación, realmente, ¿no? De la poesía como profecía, que era lo que encarnaba Apolo, y el mundo de los cultos extáticos y mistéricos, que es el de Dioniso. Es una figura, por tanto, muy interesante porque mantiene una ambivalencia entre esas dos figuras que no son tan opuestas como se ha querido presentar desde Nietzsche a esta parte, ¿no? Apolo no solo es el dios luminoso y sereno de la luz, también tiene, como decía, tiene un cuchillo en la mano, ¿no? Y es un dios del sacrificio, de la purificación, de otras muchas cosas, ¿no? En todo caso, lo que no deja de ser sorprendente es que el héroe mítico que bajó al mundo de los muertos y volvió para contarlo es el que se convertirá
en lo que pasaremos a explicar brevemente ahora, sin meternos mucho, en el fundador de los misterios, y en un autor supuesto de obras que se transmitieron bajo su nombre, obras, por supuesto, todas apócrifas, ¿no? Los signos órficos y los textos llamados órficos, que sirvieron de base doctrinal para una secta religiosa que tuvo gran importancia en el mundo griego y, sobre todo, por sus postrimerías también filosóficas y posteriores influencias, ¿no? Platón, etc.